Bien amigos, continuamos con nuestro curso de velas, soportes y resistencias y en este último video hablaremos de las velas de indecisión. Este tipo de velas muestra que el ánimo del mercado no está claro. Normalmente se trata de velas de cuerpo pequeño y en los que el precio de apertura y el precio de cierre son bastante similares. Normalmente velas cuyas sombras o mechas son más grandes que el cuerpo de las velas. Ahora, un dato muy importante y algo que a los traders les cuesta entender, sobre todo al principio. La mayor parte del tiempo el mercado se encuentra en indecisión. Eso es algo muy importante de entender. La mayor parte del tiempo el mercado se encuentra en indecisión y son pocos los momentos en los cuales se hace evidente el estado de ánimo del mercado. Recuerden que lo que un trader trata de hacer es identificar el estado de ánimo del mercado a través de la lectura del precio, en este caso de las velas japonesas, pero no siempre lo vas a conseguir y en muchas ocasiones y en la gran mayoría del tiempo probablemente vas a determinar que hay indecisión. Entonces estas fases de indecisión fácilmente las puedo yo identificar como estos grupos de velas en los cuales el precio lateraliza, el cuerpo de la vela es pequeño, las sombras de las velas son más grandes que el cuerpo y son fases donde claramente vemos que hay indecisión, ¿ok? Por ejemplo, aquí también indecisión, aquí mismo también había indecisión, fíjense, el cuerpo de las velas es muy chiquito, las mechas son más grandes, aquí también, por ejemplo, acá obviamente. Es muy normal e incluso cuando la vela toma un tamaño un poco más grande, como aquí, no necesariamente significa que ese movimiento, ¿no?, va a ser fluido, que va a tener fluidez. No necesariamente, aún incluso viendo velas de tamaño más grande, el mercado puede seguir mostrando indecisión. ¿Ok? De hecho, también podemos incluso ver velas de cuerpos grandes con largas mechas y podrías pensar que no lo son, pero terminan siendo velas de indecisión, como por ejemplo esta vela acá. Es una vela bastante grande, pero es indecisión. ¿Por qué? Al ser una vela bajista, como yo les he comentado anteriormente, no debería tener mucha sombra inferior. Pero esta vela tiene mucha sombra inferior. Significa que en algún momento estuvo aquí y por alguna razón el precio se devolvió y cerró acá. Eso muestra indecisión porque nos dice de que los vendedores, que son los que habían dominado gran parte del momento de esta vela, perdieron fuerza y retrocedieron. ¿Y por qué se da eso? Básicamente se da porque hay obviamente una pugna entre compradores y vendedores y porque todavía la dirección no está del todo clara. Aquí, por ejemplo, veo una vela de indecisión. Esta vela quizá no lo parezca, pero es indecisión. Es alcista, pero tiene larga sombra superior. Una vela alcista no debería tener larga sombra superior, porque si la tiene, la hace una vela de indecisión. Y esta vela de acá, roja, también es una vela de indecisión. ¿Por qué? Porque al ser bajista no debería tener larga sombra inferior. Por otro lado, esta vela de aquí es una vela significativa, ¿no? Fíjense, poca sombra superior. Y esta de aquí es una vela Marubozu, poca sombra superior. Ahora la pregunta es, ¿esta vela de aquí es una vela de indecisión? ¿Qué opinan ustedes? Bien, en realidad esto no es una vela de indecisión, en realidad esto es una vela envolvente que está envolviendo por completo a la vela anterior y a más velas. Al ser una vela alcista, donde no debe tener la sombra es en la parte superior y si la tiene, tiene que ser pequeña. Esta vela casi no tiene sombra superior, tiene sombra inferior, pero en este caso no importa, es irrelevante. Para una vela alcista, la sombra inferior no es relevante. Aquí veo otra vela grande que podría yo pensar, oye, es una vela importante, pero es una vela de indecisión. ¿Por qué? Porque al ser bajista no debe tener sombra en la parte inferior, y sí la tiene.
¿Qué opinan de esta vela? ¿Les parece una vela de indecisión? No, claramente no es una vela de indecisión, es una vela envolvente. Es bajista. Donde no debería tener mecha o sombra es abajo. Y de hecho no la tiene. Tiene la sombra arriba. Y lo que hace la sombra arriba es que termine siendo una vela envolvente bajista. Ya sabemos que es una vela de reversión. Si esta vela estuviera en un nivel de soporte claro aquí, esto sería una invitación a una posición de venta. Y esta otra vela de aquí, ¿les parece de indecisión? Sí, ¿verdad? Esta vela es de indecisión. ¿Por qué? Porque es alcista y donde no debe tener la sombra larga es arriba y la tiene. Entonces termina siendo una vela de indecisión. Por esto es importante que ustedes aprendan a familiarizarse con la lectura de velas japonesas para que tengan una lectura más apropiada para tratar de identificar el estado de ánimo del precio. Ojo, identificar el estado de ánimo del precio solamente se puede hacer en pocos momentos, pero lo suficientes como para que puedas tratar de ganar dinero en esas situaciones. Y la mayor parte del tiempo el mercado se va a encontrar muy indeciso. Eso es algo que tienes que entender. Bien amigos, espero que este curso de introducción les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad.